Hola amigos, bienvenidos a Cuida tu Billete. Les saluda Alfredo Morales. Lo prometido es deuda y nuestro tema de hoy, el sistema de ahorro para el retiro. Quédense hasta el final del video y ustedes dimensionarán la importancia de este tema para todos los mexicanos, para los 120 millones de mexicanos. Empecemos por el principio. Hablemos de los antecedentes de los planes de retiro en México. Sin ir muy al fondo, comentaremos que la Seguridad Social, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es quien era el responsable de la prestación de servicios médicos y además del manejo del sistema de retiro en México, terminó cuando apareció en 1994 este sistema de ahorro para el retiro. Primero hay que decir que juntar peras con manzanas bajo un mismo techo no fue buena idea. Es decir, delegarle al Instituto Mexicano del Seguro Social el manejo de los servicios médicos más de retiro para los mexicanos era una mala idea, una mala combinación. El Seguro Social, si bien llevaba una contabilidad de las cuentas de los mexicanos de cuánto aportábamos a la institución para efectos de retiro, utilizaba esos recursos financieros para financiar las necesidades de gastos de infraestructura y de sueldos y salarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, de la prestación del servicio médico. Y esto era muy mala idea. ¿Por qué? Porque las pensiones en México, la pensión en México estaba definida en un promedio de las últimas 500 semanas cotizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el promedio de los últimos 10 años de aportaciones definían cuál era tu pensión a la edad de jubilarte. Pero ¿qué pasaba con todas las demás aportaciones? Si uno empieza a laborar a los 20 años, vamos a poner un ejemplo, y se jubila a los 65, hay 45 años de contribuciones. Pero solamente los últimos 10 definían cuál era el monto de la pensión. Entonces, los 35 años anteriores era lo de menos cuánto se aportaba. Vamos a poner un ejemplo. En otras palabras, pues, se convirtió en un deporte nacional para los empleadores, para las fábricas, para las empresas en México, evadir su responsabilidad de aportar al fondo de retiro de sus trabajadores. Porque mientras menor base salarial reportaban, eran menores sus aportaciones. Y para el trabajador no había ningún interés de que se reportara el 100% de su salario de cotización. Es decir, una persona podía empezar a trabajar, un joven empezar a trabajar el día de hoy ganando 3,000 pesos y su patrón podía decirle al Seguro Social que no eran 3,000, que eran 1,000 y solamente pagar su porcentaje sobre esos 1,000 y no había ningún interés del empleado de reportar el verdadero monto que son los $3,000. Ese interés solamente aparecía al final de su vida útil, ya justamente en esas últimas 500 semanas de cotización. Ahí sí le importaba al trabajador que su patrón le reportara todo su salario, porque de ello dependía su pensión en el momento de jubilarse. Entonces se convirtió en un deporte nacional evadir las aportaciones al Seguro Social. Y eso significa la quiebra del sistema. Este sistema era un sistema de contribuciones, un sistema solidario de contribuciones. ¿Qué quiere decir? Todos aportamos a un mismo fondo y de ese fondo se pagan las pensiones. Pero resulta que las aportaciones de todos no eran las aportaciones que deberían ser, sino que se le hacía un cheating, una trampa al sistema. Se le hacía tranza al sistema para aportar menos, pero a la hora de llegar al nivel del periodo
que sí contabilizaba para definir la pensión, ahí sí reportábamos lo que deberíamos ser. Y eso, tarde o temprano, iba a llevar al sistema del Seguro Social en materia de pensiones a la quiebra. Y por lo tanto, a la sociedad en su conjunto, a través del gobierno, a tener que subsidiar este sistema. Entonces, la aparición del sistema de ahorro para el retiro en los primeros años del neoliberalismo en México fue acertado, porque dividió, por un lado, que el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, se dedicara solamente a la prestación de servicios médicos y dejara a la seguridad, las pensiones, para un ente, una institución diferente y creada ex profeso para ello, que fue el sistema de ahorro para el retiro. Primer acierto. Segundo acierto, la creación de cuentas individuales. Desde que un empleado de una persona se incorpora al mercado laboral, se le crea su cuenta y a través de los años va aportando de acuerdo a cómo va evolucionando su nivel de ingreso. Y es de toda la importancia del trabajador que se le reporte todo su sueldo como sueldo base, porque es un porcentaje de ese sueldo lo que el empleador aporta a su fondo de retiro de cada trabajador. Entonces ahí no hay una posibilidad de que el empleador le quiera dar la vuelta al sistema cotizándole menos al empleador, porque al empleado, porque el empleado sí que está pendiente de cuánto le aportan a su cuenta individual. Y tiene otra ventaja este sistema de cuentas individuales. Reconoce el esfuerzo de un individuo durante su vida productiva. Hay que reconocer que los seres humanos no todos nos comportamos igual. Algunos nos gusta nadar de pechito, hacen de muertito en el mar, llevársela tranquilo, porque al final de la vida productiva, pues pensamos que el gobierno nos va a ayudar con una pensión, o nuestros hijos nos van a hacerse cargo de nuestra vida, de nuestros gastos. Y muy diferente puede ser la actitud de una persona que es muy dinámica durante toda su vida productiva, que trabaja, que se esfuerza y que cotiza y que debe tener una pensión diferenciada de aquel que le gusta nadar de a muertito. Entonces, esto es algo muy importante, no es el individualismo a secas que pregona el neoliberalismo, sino que es una realidad que se debe de reflejar, que el sistema de pensiones debe de reflejar, debe de tomar en cuenta. Entonces, una persona que labora constantemente durante toda su vida productiva y aporta a su fondo de retiro, debe tener una pensión mejor que aquel que solamente trabaja esporádicamente, pensando en que en algún momento alguien le va a ayudar cuando llegue a su vejez, si es que llega. Porque es el gran problema de la cultura mexicana es de que los jóvenes pues dicen, yo nunca voy a llegar a esa edad, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué cotizo? ¿Para qué ahorro? Igual y ni llego. Pero la cosa es de que sí llegan. Y cuando llegan es cuando se crea el problema para la misma sociedad. En fin, entonces tenemos con el sistema de ahorro para el retiro, tenemos estas dos grandes ventajas del sistema anterior. Cuentas individuales y un fondo separado de otras actividades propias de la seguridad social, como es la prestación de servicios médicos. Ahora bien, hablemos de los porcentajes que se le aportan a este sistema de ahorro para el retiro. Y veámoslo desde un nivel más teórico, desde arriba. Una pensión depende principalmente de 3 factores. Primero, el número y la cantidad de aportaciones que se hacen. Segundo, el periodo durante el cual se aporta. Y tercero, la tasa de interés que gana ese dinero. De esas 3 variables depende que una pensión sea suficiente o insuficiente a la hora de cobrarse. El monto de la pensión en Estados Unidos, para tener un punto de comparación,
es el 12.4% del sueldo del trabajador, del sueldo bruto del trabajador. 12.4%. Y está dividido en dos partes. Se dice que el empleador, la empresa, aporta la mitad, 6.2%, y el trabajador aporta la otra parte, 6.2%. Es un espejo, mitad y mitad. Y el total es 12.4%. En México, el sistema de ahorro para el retiro comenzó con un magrísimo 2%. Y ahorita, después de 25 años, ha subido al 8%. 8%, del cual 6 es aportado por la empresa, 1,5% por el trabajador y otra parte por el gobierno. Yo quisiera que alguien me explicara qué carajos tiene que hacer el gobierno aportando a las cuentas individuales de los trabajadores. No me explico eso. ¿Cuál es el fundamento? ¿De dónde sale eso? El rol del gobierno, el rol del Estado, el rol de la sociedad es garantizar una pensión mínima al final de la vida productiva de todos los mexicanos. Es decir, la pensión que da Andrés Manuel López Obrador a todos los mexicanos a la edad de 65 años. Esa es la responsabilidad que el gobierno debe de tener, garantizar una pensión mínima. Pero de ahí en fuera, cada mexicano debe de contribuir a su pensión y posiblemente sea muy superior a esa pensión mínima garantizada. ¿Sí? Entonces no tiene ningún fundamento económico de que el gobierno esté aportando mes con mes o pago cada fecha de pago que se descuentan a los trabajadores a los fondos de retiros de los trabajadores. Es absurdo. No tiene ningún sentido económico. Pero bueno, lo importante de este caso es subrayar que es un 8%. 8%. Por eso es de que hay la gran queja de que esas pensiones son muy bajas, que quien cotiza en el SAR a la hora de jubilarse no va a tener una pensión digna. Pues eso es cierto, 8%. Ahora bien, es muy interesante este tema porque quisiera yo abordarlo desde una perspectiva diferente, y es la siguiente. ¿Cuál es la edad correcta para jubilarse? Yo les pregunto a ustedes, ¿a qué edad les gustaría jubilarse? ¿55? ¿60? ¿65? ¿70? ¿80? ¿Cuál es la edad correcta para jubilarse? La ley dice que son 65 años. Y yo me pregunto, ¿y quién le dijo que será la edad correcta? ¿Cuánto nos preguntaron a nosotros? A mí nunca nadie me preguntó. ¿A ustedes le preguntaron? ¿Cuál es la edad correcta de jubilarse? ¿A qué edad nos gustaría jubilarnos? Dicen que porque la expectativa de vida ha aumentado, que debemos de trabajar más. ¿Será cierto? Yo me pregunto eso. Y esa es la pregunta fundamental. ¿A qué edad queremos jubilarnos? Bueno, imagínense que me jalo de los pelos y digo que 55. Pero también los jalo y digo 65. Porque la gente que ya pintamos canas, nos damos cuenta de que ya no tenemos la energía de cuando teníamos 20, o 25, o 30. Mientras más uno camina por el camino de la vida, se va perdiendo energías. Ya no es igual, el cuerpo no responde igual, y los achaques aparecen, etcétera, etcétera. Los que me escuchan, que ya están grandecitos, pues me entenderán lo que estoy diciendo. Y los que son más jóvenes, algún día nos empezarán a entender. Pero yo digo una cosa, 60 años es una edad adecuada, porque más nos deja tiempo de disfrutar las actividades que nunca pudimos hacer, como disfrutar a los nietos, como salir a conocer nuestro país, dedicarnos a actividades que nunca pudimos dedicarnos
porque teníamos el compromiso de estar trabajando. Entonces 60 años como que es una edad que uno tiene todavía la energía de salir, de conocer, de disfrutar. Porque a los 70 o 75, pues ya obviamente uno está en casita, o nos van a querer pasar de la oficina o de la fábrica directamente al hospital. ¿Qué jubilación es esa? La palabra jubilación dice júbilo, que es un júbilo porque ya no tenemos la responsabilidad de ir 40 horas a la semana a un lugar de trabajo, sino ya somos dueños de nuestro tiempo. Ahora bien, ese regalo de la jubilación tiene un precio. Mientras más jóvenes nos queramos jubilar, más dinero tenemos que ahorrar. Entonces hay una relación de que a menor edad, mayor ahorro tenemos que tener. Entonces, ¿por qué no la discusión que se genere en términos de pensiones parte desde ese punto? Es decir, vamos a preguntarle a la gente, ¿a qué edad te quieres jubilar? Pero vamos a preguntarles de una manera informada. Yo, según mis cálculos, para poder uno jubilarse a los 60 años, con una jubilación del 90 al 100% de nuestro último salario, tendríamos que estar ahorrando durante nuestra vida productiva un promedio del 18 al 20% de nuestro ingreso. Del 18 al 20%. Les comenté que en Estados Unidos se aporta el 12.4% y la edad de jubilación son 67 años y lo están moviendo cada vez más hacia arriba. Entonces, si yo me quiero jubilar a los 60, tendría que ahorrar más. Y ese ahorro es una tasa cercana al del 18, mínimamente al 20%. 18%. Si estamos dispuestos a ahorrar 18% de nuestro salario para pensionarnos a los 60, lo podemos hacer. Y si no, vamos a tener que seguir ahorrando 12% para jubilarnos a los 67, o si ellos quieren, las autoridades cuando quieran mover la ley, a los 70 o 75 o a la edad que ellos les plazca. Entonces, debemos de generar una discusión en la sociedad mexicana para hablar de este tema y preguntarnos cuánto estamos dispuestos a ahorrar para jubilarnos a X edad. Eso es algo muy importante. Entonces, la aportación, el porcentaje de aportación durante la vida útil de un individuo es clave para definir la edad de retiro. Partimos de la idea de que todos empezamos a trabajar alrededor de los 20, unos antes, otros después, y que vamos a llegar a jubilarnos a los 60. Estamos hablando de 40 años de contribuciones, más o menos. Quizás por ahí nos enfermamos una temporada o nos quedamos sin trabajo, pero son lagunas muy pequeñas dentro de esos 40 años. Entonces 40 años es el periodo de aportaciones. Y la aportación del porcentaje de nuestro sueldo dependerá de a qué edad nos queremos jubilar. Vamos a suponer que queremos 60 años y sería un nivel del 18%. La tercera variable que interviene es la tasa de interés. La tasa de interés en términos reales, es decir, lo que se le gana por arriba de la inflación. Si la inflación en un año fue del 5, nosotros necesitamos estar por arriba de ese 5. ¿Qué tanto por arriba? El sistema de ahorro para el retiro está reportando que en los 25 años de establecido el sistema en México, tiene un promedio de ganancia cada año del 5.28% por arriba de inflación. 5.28. Es una tasa bastante buena, pero podría ser mejor. Claro, podría ser mejor. ¿Cómo? Bueno, si manejamos la inversión en forma diferente de ese dinero, podríamos tener mejores ganancias por arriba de ese 5.28. Número 1. Si ustedes ya oyeron el video anterior de la propuesta económica que tenemos para la cuarta transformación, podríamos deducir el primer gran ahorro que tendríamos.
¿Cuál sería? Las comisiones de manejo. Las comisiones de manejo son altamente costosas para nuestro sistema y han venido a menos. ¿Qué quiere decir? Que si hoy están cobrando el 1% de nuestros recursos, empezaron con el 2% y han supuestamente venido a menos, ¿sí? Vamos a eliminarlas mejor, ¿qué les parece? Vamos a quitarles el negocio a la banca privada, cuyo objetivo único es la generación de ganancias por ser empresa privada, y pasamos nuestro fondo de ahorro para el retiro a una institución de gobierno, del Estado, de todos nosotros, sin fines de lucro. ¿Qué les parece? Nos ahorramos ahí medio punto porcentual. Medio punto porcentual. Entonces del 5.28 estaríamos hablando del 5.75. Pero podemos ir todavía más lejos, claro. ¿Cómo? Manejando ese dinero de una forma más productiva para nosotros, para toda la sociedad. Generando empleo, generando empresas y por lo tanto mejorando el ingreso de todos. Y si mejora el ingreso de todos, eso quiere decir que van a aumentar nuestras aportaciones. ¿Ves? Y un manejo adecuado de esos recursos podrían aumentar nuestra tasa de retorno, tasa de interés del 5.75 que habíamos dicho, quizás un puntito más, 6.75. Entonces, eso es fundamental. Ahora bien, yo digo que el sistema de ahorro para el retiro, en su estructura actual, está muy mal administrado. Muy mal administrado. Vamos a empezar por qué. En finanzas se analiza el perfil del inversionista, es decir, ¿para qué quiere el dinero? En este caso tenemos un dinero que es para jubilación. Entonces su horizonte de inversión son 30, 40 años por lo menos. ¿Cuál es la edad de nuestro cliente? ¿Sí? Para definir qué horizonte de inversión estamos hablando. La edad promedio de los mexicanos, estamos hablando de 25 años de edad. 25, 26 años de edad. ¿Qué quiere decir? Que todavía nos quedan 40 años o 35 años de horizonte de inversión. Esto quiere decir que las aportaciones al sistema van a ser mayores que los retiros, por lo menos en los próximos 35 años, si es que ya no naciera ningún mexicano más. Por lo menos en 35 años el sistema tiene un flujo positivo a favor de los recursos, entradas que salidas. Entonces estamos hablando de un horizonte de 30 años de inversión, por lo menos. ¿Ok? Entonces cuando un cliente se aproxima a un asesor financiero y le dice, quiero ahorrar para mi retiro, tengo ahorita 30 años y me quiero jubilar a los 60, tengo 30 años para invertir. ¿Ok? Ese horizonte te dice que puedes arriesgar parte de ese ingreso en instrumentos de más riesgo para obtener un mayor rendimiento. Dijimos en videos previos que a menor riesgo, menor tasa de interés, a mayor riesgo, mayor rendimiento. En finanzas tenemos dos posibilidades. Uno, invertir en papeles de rendimiento fijo, que son de relativamente bajo riesgo, y también los instrumentos de rendimiento variable, que son las acciones de las empresas, que representan un poco más de riesgo, pero por lo tanto un mayor nivel de rendimiento. En el largo plazo, quitándole la inflación, las inversiones de rendimiento fijo están en 2-3% de ganancia. Y las inversiones de riesgo, estamos hablando de un 7-8%. ¿Cuál es la mezcla exacta entre unas y otras? ¿Ok? Entonces tendríamos que ver a un horizonte de 30 años qué sería lo mejor. Bueno, un inversionista muy conservador, pero muy conservador, les diría
que un 60-40. 60% en instrumentos de rendimiento variable y 40% en rendimiento fijo. Una inversión, un asesor más moderado podría decir que 70-30. Y alguien muy agresivo podría decir que 90-10. 90% en acciones, 10% en rendimiento fijo. Actualmente el fondo de inversiones del SAR, los recursos que se administran en el SAR, están en 20% rendimiento variable, 80% en rendimiento fijo. 20-80. O sea que está administrado muy conservadoramente, extremadamente conservadora. Ahora bien, vamos a regresar un poco al sistema de ahorro para el retiro, cómo funciona actualmente. El sistema de ahorro para el retiro se le dio a las empresas privadas, a los bancos, casas de bolsa, etc. Y tenemos actualmente 9 o 10 operadores, cada quien con diferentes porciones del mercado de rendimiento variable. Y dentro de cada uno de ellos hay 4 o 5 niveles de acuerdo a la edad de cada participante. Entonces, cada operador privado tiene 4 o 5 carteras diferentes de inversión. Y lo que hicieron fue dividirlos por edad. Mientras más viejito se esté el participante más cerca del retiro, le bajaron el nivel de riesgo. Y a los jóvenes le subieron el nivel de riesgo, porque se supone que su horizonte de inversión es más largo plazo. Entonces cada uno de ellos tiene 5 carteras diferentes de inversión. Por 9 o 10 diferentes participantes, estamos hablando de 50 diferentes carteras de inversión a nivel de riesgo. La combinación entre valores de rendimiento variable y de rendimiento fijo. Ese es y además otro regalito del sistema de ahorro para el retiro es de que el trabajador tiene la posibilidad de cambiarse de un administrador privado a otro, buscando quién es el más eficiente, quién da mejor rendimiento, quién cobra menos comisiones. Esa es una fantasía para que la gente que esté involucrada en el manejo de inversiones de sus recursos propios esté jugando. Hoy me voy aquí, mañana me voy allá, es que me reportó mejor, cuando hay un axioma, una verdad que se comenta en finanzas, que el resultado pasado no garantiza un resultado futuro. Es decir, que una Afore le vaya bien un semestre o un trimestre, no garantiza que el siguiente trimestre va a ir igual, ni para bien ni para mal. Entonces es una fantasía. Y hay 1 millón o 2 millones de personas, de cuentavientes, que están moviéndose de un lado para otro en cada mes, buscando un mejor rendimiento entre una Afore y otra. Y esto lo único que hace es encarecer el sistema. Estar moviendo cuentas de un lado para otro. Por eso es que nuestra propuesta del video anterior, de la cuarta transformación, es crear un fondo único para evitar estas fantasías de que hoy me voy aquí, hoy me voy allá, porque dio bien un resultado, etc. Y tener una sola cartera de inversión. Y dijimos en aquel momento que la cartera de inversión de nuestra propuesta de fondo único, es 60% en rendimiento variable y 40% en rendimiento fijo. Apoyar el desarrollo de la construcción de viviendas y de infraestructura estratégica son inversiones de rendimiento fijo, que en el momento que se da el dinero, hay una tasa ya pactada de regreso. En cambio, el otro 60%, cuando uno compra una acción o invierte en una empresa, no hay garantía de resultado de la inversión. Entonces regresamos al asesor financiero. Y decimos que una cartera de inversión para retiro, para una persona joven,
60% en variable y 40% en fija, es una cartera muy conservadora, extremadamente conservadora. Lo ideal es 80-20 para una inversión de 20 o 30 años. Esa es la combinación adecuada entre rendimiento variable y rendimiento fijo. Sin embargo, los fondos solamente están autorizados a invertir hasta el 20% actualmente del SAR, hasta el 20% en rendimiento variable. Y esto es algo no es nada correcto porque, como comentamos, deben de ver ese video, la ley mandata que los recursos del SAR deben de apoyar las actividades productivas, la generación de empleo, la construcción de vivienda, el desarrollo regional y la creación de infraestructura estratégica. 5 grandes puntos que suena muy lógico para fondos tan grandes, para que se apoye el desarrollo económico y se cree más riqueza y con esto más aportaciones y mejores aportaciones a los fondos de retiro individual. No lo están haciendo. Y el reglamento está diseñado para que esos recursos beneficien solamente a los grandes conglomerados nacionales y extranjeros que tienen acceso actualmente a los fondos de retiro de todos los mexicanos. Vamos a poner 2 ejemplos. Hace unos meses, cuando estaba la discusión en boga en México sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Naim, Carlos Slim apareció en una conferencia de prensa a nivel nacional promoviendo que era casi el cielo para las inversiones, que era productivísimo, que era un mejor proyecto, que daba una tasa de interés del 10-15% y que wow, era la quinta maravilla de la inversión. Y una reportera que estaba ahí le preguntó muy directamente, ingeniero, ¿cuánto dinero de usted personal o de su familia está usted invirtiendo en este proyecto del nuevo aeropuerto? Y el otro muy franco contestó, nada, 0 pesos, ni mío ni de mi familia, dijo. El dinero viene del fondo de los trabajadores de Inbursa, que es su banco, de su casa de bolsa, de su grupo financiero y de las Afores. Fíjense nada más. Y ahí pasó, ahí quedó. Pero fíjense la profundidad de lo que estaba diciendo el señor. El señor está diciendo, yo como empresario, constructor, estoy apoyando un proyecto donde voy a utilizar el dinero de todos los trabajadores para financiarlo y para que yo me lleve la ganancia de ese proyecto. Porque esa era la idea. Ustedes pongan el dinero, yo lo trabajo, les pago a ustedes un porcentaje y yo me llevo la ganancia. ¿Sí? Es como si el patrón ahorita se acercara a usted y les dijera, oye, Juanito, quédate con el negocio. Me lo vas pagando ahí como puedas, ¿no? De las mismas ganancias. Pues qué a gusto, porque me implica 0 inversión de parte del trabajador, de ese trabajador que está recibiendo ese beneficio. Aquí igual, le dijeron, oye, Mr. Carlos Slim, venga para acá. ¿Se quiere llevar un dinerito gratis? Sí, ¿cómo no? Pues construyame este aeropuerto. Aquí están todos los permisos. Aquí está el dinero. Usted hágalo y llévese la ganancia. Y si pasa algo mal, el que pierde es el inversionista, el que puso el dinero. Él no, porque dijo, yo no puse nada. Fíjense el descaro de la burguesía mexicana de estar utilizando nuestros fondos para enriquecerse aún más. El segundo caso que apareció en las redes, porque esta información no aparece en los medios tradicionales, es la colusión, los tratos debajo de la mesa obscuros de Salinas de Gortari con los secretarios de Hacienda de Fox y de toda esta fauna de secretarios de Hacienda
sartenes que vimos que manejan la política económica, que cuando dejan de ser funcionarios públicos abren inmediatamente una empresa patito para enriquecerse, y fueron los que recibieron las concesiones del propio gobierno neoliberal para explotar campos petroleros, empresas que tenían una semana de haberse constituido, o sea, ni experiencia tenían en campos petroleros, pero recibieron el contrato porque además ellos sabían en dónde había petróleo, por qué lugares tenían que cotizar, llevarse el contrato, llevarse la concesión de ese campo, y luego se lo vendían ya ahora sí, Exxon, a ver, o Chevron, o cualquier petrolera internacional, vengan y les vendo esto. ¿Y con qué compraron? ¿Con qué pagaron esa licitación? Con dinero de las Afores. Por eso es que yo digo que el sistema de ahorro para el retiro actual está mal manejado en materia de inversiones, pero no por incompetencia de quien lo administra, sino deliberadamente hicieron la ley así para que se beneficien ellos. Ellos son los empresarios, grandes empresarios nacionales, que actualmente reciben del SAR, del Sistema de Ahorro para el Retiro, el 20% de sus recursos para financiar sus empresas. El dinero de todos los trabajadores lo usan para hacerse más ricos ellos. Es increíble eso. El otro 20% se maneja en las bolsas de valores, pero no en cualquier bolsa de valor. La gran mayoría de ese 20%, que son cerca de 40,000 millones de dólares, están invertidos en Nueva York, en Wall Street. Fíjense nada más. Invertir en acciones, y además la ley les marcó que no podían comprar ninguna empresa en particular, que los obliga a invertir en fondos de inversión. Que un fondo de inversión en la bolsa de valores es como dijo el Puma: soy dueño de ti y dueño de nada. Son dueños de los fondos que tienen cientos de acciones dentro y que a final del día no somos dueños de nada. No podemos decidir en las empresas para beneficio de la sociedad mexicana, nada. Porque además son empresas que cotizan, son de otros países, son de Estados Unidos, son de Europa, son de Japón, China, etcétera, etcétera. Pero solamente a través de sociedades de inversión se pueden invertir esos fondos del SAR. En vez de estar promoviendo el desarrollo, el crecimiento económico de México, están jugándole a la bolsa de valores. Esto posiblemente abramos un nuevo video para hablar sobre las inversiones en la bolsa de valores, ya sea de México o aquí de Wall Street, para que ustedes vean que es un casino. Yo participo ahí, pero participo por diversión y la defino como un casino, donde la gente llega a apostar vilmente y jalarle a la manecilla para ver si gana o pierde. Es un casino. Y en ese casino tienen el 20% de los recursos del sistema de ahorro para el retiro, dinero de todos los mexicanos, en vez de que estén en México produciendo para crear más riqueza, más empleos, mejor distribución del ingreso. No, están en un casino. Ese 20%, que son cerca de 40,000 millones de dólares, están soportando los precios de las acciones de Wall Street. Yo nada más les quiero comentar algo. En los últimos 10 años, los índices de la bolsa de valores en Nueva York han estado, pero ganando dinero, fabulosamente, como nunca. Después de la crisis que hubo en el 2008, han pasado 10 años de recuperación, donde ya llegaron a niveles máximos históricos, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir aquí es de que como hay periodos como este muy largo de subida, de alza, pueden venir periodos de muy, muy fuerte baja, que lleven a ese 20% casi a la mitad.
¿sí? Entonces, cuando venga una pérdida de ese tamaño, quiero saber con qué justificación nos van a salir estos pseudoadministradores de los fondos de retiro de México. Porque se está esperando una crisis económica en Estados Unidos, que parece ser que se está prolongando, etcétera, etcétera, para que se reelija Mr. Donald Trump, pero en el momento que se reelija, para abajo. Y la bolsa de valores se estima que va a bajar entre un 10, un 20% si nos va bien. Y si es una crisis más fuerte, puede bajar hasta mucho más. Y ese dinero que ahorita tienen invirtiendo en la bolsa de valores en Estados Unidos, que les ha dado tantas justificación para ensalzar su gran política de inversión, se les va a convertir en su calvario. Y entonces los mexicanos van a tener que investigar cómo es que funciona la bolsa de valores y cómo es que llegó ese dinero a invertirse ahí y quién lo autorizó. Entonces, antes de que ocurra eso, necesitamos modificar el sistema de ahorro para el retiro, sacar ese dinero de Wall Street, de ese casino bursátil, y llevarlo al sistema económico real mexicano para producir riqueza. Ya lo dijimos en el otro video, cómo se puede hacer. Entonces, retomando el tema de las pensiones. Tenemos entonces un sistema de ahorro privado, de cuentas individuales, que es correcto, a través de un paraguas exclusivo para las pensiones, que es el sistema de ahorro para el retiro, que es correcto, pero que está muy mal administrado en manos privadas. Está muy mal administrado. Es la parte que hay que corregir. 1. 2. Hay que corregir el monto que se está aportando. Necesitamos crear una discusión nacional de qué es lo que queremos con nuestras pensiones. ¿A qué edad queremos jubilarnos? ¿Qué monto de aportación estamos dispuestos a dar para llegar a esa edad de retiro deseada? Y tercero, necesitamos decidir entre todos qué hacer con ese dinero, que no puede seguir siendo mal utilizado desde el punto de vista social en materia de inversión. Necesitamos que cambiar la estructura de inversión de nuestros recursos. Porque si no lo hacemos ahorita, esto se está convirtiendo en una bomba que nos va a explotar a todos. Y cuando explota la bomba, quien paga los platos rotos es la sociedad a través de más endeudamiento público. Entonces, para evitar eso e incrementar nuestra deuda, la deuda de nuestros hijos, que son ellos quienes nos van a pagar nuestros nietos, necesitamos componer las cosas hoy. Y es sencillo hacerlo. Tenemos un líder político en México, Andrés Manuel López Obrador, que tiene un poder increíble de convocatoria. Él puede llevar a la palestra, puede llevar a la discusión este tema a nivel nacional, que se hable, que se discuta, que decidan todos en democracia qué hacer. Pero hay que tener el diagnóstico correcto de la enfermedad. Y de alguna forma en este video hemos tratado de explicar que este sistema de ahorro para el retiro, donde todos los que cotizan a partir de 1997, que entraron al mercado laboral, todos los jóvenes que entraron a trabajar a partir del 97, no tienen otra posibilidad más que jubilarse con este sistema de ahorro para el retiro. Y nuestros hijos y nuestros nietos y todos los que vengan después van a tener que ajustarse su pensión a este sistema que existe actualmente. Y tenemos que modificarlo y hacerlo más funcional y hacerlo más productivo para beneficio de todos. En materia de aportaciones, en materia de edad de jubilación y sobre todo en materia de inversión de esos recursos. Entonces son temas muy importantes, son temas que tenemos que seguir analizando, pero no me quiero expandir mucho, ya llevamos 45 minutos. Vamos a dejar el video aquí, mándenos sus comentarios. Tenemos otro video más, pero este ahora va a ser sobre el casino y no Las Vegas, sino Wall Street, la bolsa de valores.
Los dejo con estas ideas y estamos pendientes para los próximos videos. Gracias por su atención.